Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero conversar con ustedes sobre algo que observo con frecuencia. Personas que rezan el rosario con prisa, con la mente dispersa, como quien cumple una obligación o repite palabras sin vida. Y entonces me preguntan, ¿por qué no siente nada? ¿Por qué sus oraciones parecen no llegar a ningún lugar? La verdad, mis queridos, es que antes de comenzar a rezar el rosario, el corazón necesita estar preparado. No se trata de magia, no se trata de fórmulas secretas, sino de disposición interior. Existen jaculatorias breves, simples y poderosas que ayudan a ordenar el corazón, a calmar la mente y a abrir el alma para el misterio de la oración. Son como llaves que abren puertas interiores, no porque tengan poder en sí mismas, sino porque disponen nuestro espíritu a recibir la gracia. Hoy voy a compartir con ustedes 5 de esas jaculatorias que transformaron mi propia vida de oración y que pueden transformar la de ustedes también. Déjenme comenzar diciendo algo que quizás parezca obvio, pero que olvidamos con facilidad. La oración no es un acto mecánico, no es apretar un botón y esperar resultados. La oración es un encuentro, es una conversación, es una apertura del corazón, y como en cualquier encuentro verdadero, la disposición interior hace toda la diferencia. Imaginen que van a encontrarse con alguien a quien aman profundamente, alguien a quien no ven hace mucho tiempo. ¿Llegarían corriendo, jadeantes, sin prepararse mínimamente, sin organizar los pensamientos, sin calmar el corazón? Claro que no. Se prepararían, aunque fuera por unos instantes, para estar verdaderamente presentes en ese encuentro. Pues bien, el rosario es un encuentro con Nuestra Señora, es una inmersión en los misterios de la vida de Cristo y merece que lleguemos con el corazón dispuesto, sereno, consciente. Las jaculatorias que voy a compartir sirven exactamente para eso, para crear en nosotros un espacio interior de silencio, de reverencia, de apertura. Hace muchos años, cuando yo todavía era muy joven en el sacerdocio, tuve una experiencia que cambió completamente mi manera de rezar. Yo rezaba el rosario todos los días, pero confieso que muchas veces era una oración apresurada, distraída, mi mente vagaba, mi corazón estaba en otro lugar. Un día, una señora anciana, de una simplicidad conmovedora, me dijo algo que nunca olvidé. Ella me contó que antes de comenzar el rosario siempre rezaba algunas oraciones breves, jaculatorias que su madre le había enseñado. Y me dijo, Padre, esas oraciones preparan mi corazón. Es como si encendieran una luz dentro de mí. Después de ellas, consigo rezar de verdad. Me quedé pensando en aquello. ¿Será que yo estaba intentando rezar sin preparar mi interior? ¿Será que estaba exigiendo de la oración algo que yo mismo no estaba dispuesto a dar, que era mi atención plena, mi presencia verdadera? La primera jaculatoria que quiero compartir es simple y profunda. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Esta es una oración antigua, extraída de los Salmos, que la Iglesia reza al inicio de cada liturgia de las horas. ¿Y por qué es tan importante? Porque reconoce algo esencial, que no somos nosotros quienes oramos por nuestra propia fuerza. Es Dios quien nos concede la gracia de orar. Es Él quien abre nuestros labios, quien hace verdadera nuestra oración. Cuando decimos esta jaculatoria antes del rosario, estamos reconociendo nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios. Estamos diciendo, Señor, sin ti mis palabras son vacías. Abre tú mis labios para que yo pueda alabarte de verdad. Es un acto de humildad, de confianza, de abandono. Y esa disposición interior transforma completamente la oración. Piensen por un momento, ¿cuántas veces intentamos orar con nuestras propias fuerzas? Como si la oración fuera un esfuerzo puramente humano. Queremos sentir, queremos experimentar, queremos resultados inmediatos. Y cuando nada de eso sucede, nos frustramos, desanimamos. Pero la verdad es que la oración es ante todo un don. Es Dios quien viene a nuestro encuentro.
Nosotros solo abrimos la puerta, solo decimos sí, y esta primera jaculatoria nos coloca en esa actitud de apertura. No estamos exigiendo nada, no estamos buscando sensaciones, solo pedimos que Dios nos conceda la gracia de orar bien. Y cuando rezamos así, con esa humildad, algo cambia en nosotros. El corazón se aquieta, la ansiedad disminuye y comenzamos a orar no para sentir algo, sino para estar verdaderamente ante Dios. La segunda jaculatoria es esta: Dios, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Nuevamente una oración de los Salmos llena de verdad humana. ¿Qué reconoce esta oración? Que necesitamos ayuda, que solos no podemos, que nuestra voluntad es débil, nuestra mente es dispersa, nuestro corazón está frecuentemente dividido, y en vez de fingir que todo está bien, en vez de intentar rezar como si fuéramos personas perfectamente concentradas y serenas, decimos la verdad: Señor, te necesito. Sin tu ayuda no puedo ni comenzar. Hay una belleza inmensa en esa honestidad. Dios no necesita que finjamos ser lo que no somos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y cuando llegamos ante Él con esa sinceridad, Él puede actuar en nosotros. Recuerdo una ocasión en que conversé con un joven que me decía estar desilusionado con la oración. Él intentaba rezar el rosario, pero su mente no paraba de vagar. Se sentía culpable, pensaba que era débil, que no tenía fe suficiente. Y le dije algo que parece simple, pero que cambió su perspectiva. No intentes rezar con tus propias fuerzas. Antes de comenzar, pide ayuda a Dios. Dile que necesitas auxilio, que tu mente está dispersa, que tu corazón está inquieto, y confía en que Él vendrá en tu socorro. El joven siguió ese consejo y algunas semanas después me buscó nuevamente. Estaba transformado, no porque hubiera alcanzado una concentración perfecta, sino porque había comprendido algo fundamental. La oración no es una conquista nuestra, es una gracia que recibimos. Y cuando pedimos esa gracia con humildad, Dios la concede. La tercera jaculatoria es una de las más bellas y antiguas de la tradición cristiana. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Sí, es el inicio de la propia Ave María, pero rezada sola como una jaculatoria antes del rosario, tiene un poder especial. ¿Por qué? Porque nos coloca inmediatamente en la presencia de Nuestra Señora. Es como si llamáramos a su puerta antes de comenzar a rezar. Es un gesto de cortesía, de cariño, de confianza. Estamos diciendo: María, voy a pasar este tiempo contigo, meditando en los misterios de tu vida y de la vida de tu Hijo. Pero antes quiero saludarte, quiero reconocer quién eres, llena de gracia, acompañada por el Señor. Y Nuestra Señora, que es madre, que es tierna, que es acogedora, nos recibe con amor. Hay algo muy hermoso en la espiritualidad mariana que a veces olvidamos. María no es solo alguien a quien pedimos cosas, ella es una compañía, una presencia. Cuando rezamos el rosario no estamos solos, estamos con María a su lado, contemplando con ella los misterios de Cristo. Y cuando comenzamos el rosario saludándola con esta jaculatoria, estamos reconociendo eso. Estamos diciendo: María, quiero estar contigo, quiero aprender de ti, quiero mirar a Cristo con tus ojos, amar con tu corazón, y esa disposición lo cambia todo. El rosario deja de ser una repetición mecánica de palabras y se convierte en un encuentro amoroso, una compañía verdadera. Yo siempre digo a las personas que el rosario es una escuela de contemplación. María nos enseña a mirar a Cristo, a meditar en su vida, a guardar todas las cosas en el corazón como ella hacía. Pero para aprender necesitamos estar presentes. Necesitamos llegar con el corazón abierto, con deseo de aprender. Y esta tercera jaculatoria nos coloca exactamente en esa disposición. No es magia, no es superstición, es simplemente reconocer que María es nuestra madre, nuestra maestra, nuestra compañía en este camino de oración. La cuarta jaculatoria quizás sea la más simple de todas, pero no menos poderosa: Jesús, en ti confío. 3 palabras que resumen toda la vida cristiana: confianza,
abandono, entrega. Cuando decimos esas palabras antes de comenzar el rosario, estamos haciendo un acto de fe. Estamos diciendo, Señor, no sé qué voy a sentir durante esta oración. No sé si estaré concentrado o distraído. No sé si tendré consuelos o aridez, pero eso no importa, confío en ti. Confío en que esta oración tiene valor, no por mis sentimientos, sino porque es un acto de amor, de obediencia, de fidelidad, y esa confianza libera de la ansiedad de tener que sentir algo, de tener que experimentar algo especial. Libera de la obsesión con resultados inmediatos. ¿Cuántas personas abandonan la oración porque no sienten nada? ¿Cuántas desisten del rosario porque les parece monótono, repetitivo, sin emoción? Y sin embargo, la verdadera oración muchas veces sucede exactamente en esa aparente aridez. San Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros de la vida espiritual, decía que Dios muchas veces actúa en nosotros cuando no sentimos nada, cuando todo parece seco, sin vida, porque en esos momentos oramos no por nosotros mismos, no por los consuelos que recibimos, sino por puro amor a Dios. Y ese es el amor más puro, más verdadero. Cuando decimos, Jesús, en ti confío antes del rosario, estamos abriéndonos a esa verdad. Estamos diciendo que nuestra oración no depende de nuestros sentimientos, sino de la gracia de Dios. Y eso lo transforma todo. Recuerdo a una señora que conocí hace algunos años. Ella me contó que durante muchos meses rezó el rosario sin sentir absolutamente nada. Se sentía como si estuviera hablando sola, como si sus palabras no llegaran a ningún lugar, y estaba a punto de desistir. Pero un día decidió hacer un acto de confianza. Antes de cada rosario ella decía, Jesús, en ti confío. Aunque no sienta nada, confío en que esta oración llega a ti, confío en que tiene valor. Y continuó rezando, no por sentir, sino por confiar. Pasaron meses. Y entonces de repente comenzó a percibir cambios en su vida. No cambios espectaculares, no milagros externos, sino cambios interiores. Estaba más paciente, más serena, más capaz de perdonar. Estaba más cerca de Dios sin ni siquiera percibirlo. Y comprendió algo maravilloso. Dios había estado actuando en ella todo ese tiempo, incluso cuando no sentía nada. La oración había transformado su corazón silenciosamente, profundamente. La quinta y última jaculatoria es esta: Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme. Frecuentemente olvidamos al Espíritu Santo cuando rezamos el rosario. Pensamos en Jesús, pensamos en María, pero el Espíritu Santo queda como olvidado. Y sin embargo, es Él quien nos enseña a orar, es Él quien intercede por nosotros con gemidos inefables, como dice San Pablo. Es Él quien ilumina nuestra inteligencia para comprender los misterios, quien mueve nuestra voluntad para perseverar, quien fortalece nuestro corazón en las dificultades. Cuando invocamos al Espíritu Santo antes del rosario, estamos reconociendo que necesitamos su luz, su fuerza, su presencia. Esta jaculatoria nos coloca en una disposición de docilidad. Ilumíname, porque mi inteligencia es limitada, porque no comprendo los misterios divinos por mis propias fuerzas. Guíame, porque mi voluntad es débil, porque me pierdo fácilmente, porque necesito dirección. Fortaléceme, porque soy frágil, porque desanimo, porque a veces la oración me parece demasiado difícil. Y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, viene en nuestro auxilio. Él no nos abandona. Él nos acompaña, nos sostiene, nos transforma desde dentro hacia afuera. Hay una verdad profunda que necesitamos comprender. La oración es siempre obra de la Santísima Trinidad. El Padre nos escucha, el Hijo intercede por nosotros, el Espíritu Santo ora en nosotros. No estamos solos, nunca estamos solos cuando oramos. Y cuando comenzamos el rosario invocando al Espíritu Santo, estamos reconociendo esa verdad, estamos abriéndonos a la acción de Dios en nosotros. Y eso cambia completamente la calidad de nuestra oración. Dejamos de ser nosotros intentando hacer algo por nuestras propias fuerzas y nos convertimos en instrumentos dóciles en las manos de Dios.
Ahora, mis queridos amigos, ustedes pueden estar preguntándose, pero ¿por qué estas 5 jaculatorias? ¿Por qué no otras? ¿Será que son mágicas? ¿Será que tienen algún poder especial en sí mismas? Déjenme ser muy claro, no hay nada de mágico aquí. No estamos hablando de fórmulas secretas que garantizan resultados. Estamos hablando de disposiciones interiores. Cada una de estas jaculatorias prepara nuestro corazón de una manera específica. La primera nos coloca en la humildad de reconocer que no podemos orar por nosotros mismos. La segunda nos hace pedir ayuda con sinceridad. La tercera nos coloca en la presencia amorosa de María. La cuarta nos lleva a confiar, abandonarnos. La quinta nos abre a la acción del Espíritu Santo. Juntas, estas 5 jaculatorias crean en nosotros un espacio interior de serenidad, de apertura, de docilidad. Y es en ese espacio donde la oración puede suceder verdaderamente. Pero hay algo más que necesito decir. Estas jaculatorias no son obligatorias, no son una condición para que el rosario sea válido. Ustedes pueden rezar el rosario sin ellas y Dios los escuchará de la misma forma. Lo que estoy proponiendo es simplemente un camino, una ayuda, una manera de preparar el corazón. Algunos de ustedes quizás ya tengan otras oraciones breves que los ayudan a entrar en oración. Perfecto. Continúen usándolas. Lo importante no es seguir una fórmula rígida, sino preparar el corazón. Lo importante es llegar a la oración con conciencia, con presencia, con deseo verdadero de encontrar a Dios. Y aquí toco un punto que me parece fundamental. Vivimos en una época de mucha ansiedad, de mucho ruido interior. Nuestra mente está constantemente dispersa, saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, y cuando intentamos orar, toda esa agitación viene con nosotros. Es natural, es humano, pero la oración exige un mínimo de silencio interior, un mínimo de serenidad. ¿Y cómo conseguir eso? No es fácil. No podemos simplemente apretar un botón y calmar la mente. Pero podemos crear condiciones, podemos hacer gestos concretos que ayudan. Y rezar estas jaculatorias antes del rosario es uno de esos gestos. Es como si estuviéramos diciendo a nuestra mente, a nuestro corazón, ahora vamos a parar, ahora vamos a aquietarnos, ahora vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Y poco a poco, con la repetición, con la práctica, estas jaculatorias van creando en nosotros un hábito de recogimiento, una capacidad de entrar rápidamente en oración. Hay una imagen que me gusta mucho usar. Imaginen una casa con muchas ventanas abiertas, con viento entrando por todos lados, con papeles volando, con ruido. Así está nuestro interior muchas veces, agitado, disperso, lleno de ruido. Y la oración es como cerrar esas ventanas una por una hasta que el ambiente quede silencioso, recogido, sereno. Cada una de estas jaculatorias cierra una ventana. La primera cierra la ventana de la autosuficiencia. La segunda cierra la ventana de la soledad. La tercera cierra la ventana de la indiferencia. La cuarta cierra la ventana de la desconfianza. La quinta cierra la ventana de la obstinación. Y cuando todas esas ventanas están cerradas, cuando el interior está recogido, entonces podemos orar verdaderamente. Entonces podemos estar presentes ante Dios, ante Nuestra Señora. Pero quiero insistir en algo. No se trata de técnica, no se trata de método psicológico, se trata de fe. Estas jaculatorias son oraciones, son actos de fe, de esperanza, de amor. Y lo que las hace eficaces no es su perfección formal, sino la sinceridad con que las rezamos. Ustedes pueden decir estas 5 jaculatorias en menos de un minuto, pero si las dicen con el corazón, si realmente piden a Dios que abra sus labios, que venga en su auxilio, si realmente saludan a María, si realmente confían en Jesús, si realmente invocan al Espíritu Santo, entonces esas palabras breves tendrán un poder inmenso. Porque no son solo palabras, son movimientos del corazón, son gestos de amor. Y ahora permítanme hablar
de algo que observo frecuentemente y que me preocupa. Muchas personas quieren resultados inmediatos de la oración, quieren sentir algo, experimentar algo, recibir algo, y cuando eso no sucede rápidamente desaniman. Dicen que la oración no funciona, que Dios no los escucha, que rezar no sirve, pero la verdad es que la oración no es una máquina de resultados. La oración es una relación y las relaciones llevan tiempo, exigen paciencia, exigen fidelidad. Cuando ustedes comienzan a rezar estas jaculatorias antes del rosario, no esperen que el primer día todo cambie. Quizás el primer día todavía estén distraídos, quizás todavía sientan la mente agitada, pero no desanimen, continúen, sean fieles, porque la oración, como todo en la vida espiritual, es un camino y el camino se hace caminando. Recuerdo una conversación que tuve con una madre de familia que estaba muy desanimada con su vida de oración. Ella me decía que intentaba rezar el rosario todos los días, pero que nunca conseguía concentrarse. Sus hijos pequeños la interrumpían, sus preocupaciones la asaltaban, su mente vagaba constantemente y se sentía culpable, frustrada. Yo le dije algo que quizás la sorprendió. Continúa rezando, aunque distraída, aunque interrumpida, aunque sin sentir nada. Porque Dios ve tu corazón, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu fidelidad y eso tiene un valor inmenso aunque no lo percibas. Y le sugerí que comenzara usando estas jaculatorias como una forma de preparar su corazón a pesar de las distracciones. Ella siguió el consejo y meses después me buscó nuevamente. No me dijo que ahora rezaba perfectamente, sin distracciones, pero me dijo algo más importante: Padre, aprendí a orar con mis distracciones. Aprendí que Dios me acepta como soy, con mi mente dispersa, con mis preocupaciones, y eso me liberó. Ahora rezo con paz, incluso cuando estoy distraída. Esa es una lección fundamental. La oración no exige perfección, exige sinceridad, exige fidelidad, exige amor. Y cuando rezamos estas jaculatorias antes del rosario, no estamos buscando una perfección imposible. Estamos simplemente diciendo a Dios: aquí estoy, con todas mis limitaciones, con toda mi fragilidad, pero quiero estar contigo, ayúdame. Y Dios, que es infinitamente misericordioso, nos acoge como somos y nos transforma poco a poco, en su tiempo, a su manera. Hay también algo que quisiera abordar, algo que tiene que ver con la ley de atracción de la que tanto se habla hoy en día. Muchas personas piensan que la oración funciona como la ley de atracción: pides, visualizas, atraes y aplican eso al rosario. Rezan pidiendo cosas, esperando que se manifiesten, como si la oración fuera un pedido al universo, pero la oración cristiana es algo completamente diferente. No es sobre atraer cosas, es sobre encontrar a Dios, es sobre conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es sobre transformar nuestro corazón. Cuando rezamos el rosario con estas jaculatorias, no estamos intentando manipular a Dios para que nos dé lo que queremos. Estamos abriéndonos para que Dios nos dé lo que necesitamos. Y frecuentemente lo que necesitamos no es lo que queremos. Esto puede parecer duro, pero es liberador. Porque cuando comprendemos que la oración no es sobre conseguir cosas, sino sobre encontrar a Dios, dejamos de estar ansiosos con resultados. Dejamos de medir la eficacia de la oración por los bienes que recibimos. Y comenzamos a medir por la paz que experimentamos, por la transformación interior que percibimos, por la aproximación a Dios que sentimos. Estas 5 jaculatorias nos ayudan exactamente en eso. Nos sacan de la mentalidad de pedir y recibir y nos colocan en la mentalidad de abrirse y acoger. No estamos exigiendo nada de Dios, estamos colocándonos en sus manos. Y esa es la verdadera oración. Déjenme dar un ejemplo concreto. Imaginen a alguien que reza el rosario pidiendo un empleo. Es un pedido legítimo. Dios se preocupa por nuestras necesidades materiales. Pero si esa persona reza como quien hace un pedido al universo, esperando que el empleo aparezca mágicamente, probablemente quedará frustrada, porque la oración no funciona así. Pero
Si esa persona reza el rosario preparando primero su corazón con estas jaculatorias, si reconoce su necesidad de Dios, si pide ayuda, si confía, si se abre al Espíritu Santo, entonces algo diferente sucede. No está solo pidiendo un empleo, está colocándose en las manos de Dios. Está diciendo: Señor, necesito trabajo, pero más que eso te necesito a ti, confío en tu providencia, hágase tu voluntad. Y esa disposición lo cambia todo. Porque incluso si el empleo demora en aparecer, esa persona está en paz, está confiando, está creciendo espiritualmente. Y cuando el empleo venga, o cuando venga otra cosa aún mejor que Dios tiene preparada, sabrá reconocer la mano de Dios. Eso me lleva a otro punto importante. Las jaculatorias que compartí no son para pedir cosas, son para preparar el corazón. Pero alguien podría preguntar: ¿y el rosario en sí? ¿No podemos pedir cosas en el rosario? Claro que sí. El rosario es una oración poderosísima de intercesión. María intercede por nosotros. Podemos y debemos presentar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, pero el orden es importante. Primero preparamos el corazón. Primero nos colocamos en la presencia de Dios con humildad, confianza, apertura, y entonces dentro de esa disposición interior presentamos nuestros pedidos. Y ahí sí, nuestros pedidos son verdaderamente oraciones, no simples deseos egoístas. ¿Saben qué sucede cuando rezamos así? Sucede que frecuentemente nuestros pedidos cambian. Comenzamos pidiendo una cosa y a lo largo del rosario, al meditar en los misterios, al estar en la presencia de Dios y de Nuestra Señora, percibimos que lo que realmente necesitamos es otra cosa. O percibimos que nuestro pedido estaba cargado de ansiedad, de miedo, de desconfianza, y poco a poco la oración purifica nuestro deseo, purifica nuestra intención. Y terminamos el rosario no necesariamente con la certeza de que vamos a recibir lo que pedimos, sino con la paz de saber que Dios cuida de nosotros, que Él sabe lo que es mejor, que podemos confiar. Hay un pasaje del Evangelio que me toca profundamente, es cuando Jesús en el huerto de los olivos ora al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración perfecta. Jesús presenta su deseo, su angustia, su sufrimiento, pero al mismo tiempo confía en el Padre, se abandona y acepta la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa. Cuando rezamos el rosario con estas jaculatorias, estamos aprendiendo esa oración, estamos aprendiendo a presentar nuestros deseos, pero también a abandonarlos en las manos de Dios. Estamos aprendiendo a confiar, y esa es la verdadera transformación que la oración opera en nosotros. Mis queridos amigos, voy a contarles algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que yo rezaba mucho, pedía mucho, pero sentía que mi oración no era escuchada. Tenía intenciones muy concretas, muy importantes para mí, y nada sucedía. Me sentía frustrado, desanimado, y un día, en un momento de oración muy sincero, casi desesperado, le dije a Dios algo así: Señor, no sé qué hacer más. Estoy cansado de pedir y no recibir. Estoy cansado de rezar y no sentir nada. Pero voy a continuar, no porque espere algo, sino porque te amo. Voy a continuar orando, no para conseguir cosas, sino para estar contigo. Y fue en ese momento, en ese abandono, que algo cambió profundamente en mí. No recibí inmediatamente lo que estaba pidiendo, pero recibí algo mucho más valioso: paz interior, confianza, certeza de que Dios estaba conmigo, incluso cuando no sentía su presencia. Y con el tiempo fui percibiendo que Dios había estado respondiendo mis oraciones todo el tiempo, pero no de la manera que yo esperaba. Me estaba transformando, me estaba enseñando a confiar, me estaba aproximando a Él. Estas 5 jaculatorias que compartí hoy son un camino para esa transformación. No son fórmulas mágicas, son invitaciones a la confianza, a la humildad, a la apertura. Cuando dicen: Señor, abre mis labios, están reconociendo que no pueden orar solos.
Cuando dicen Dios ven en mi auxilio, están pidiendo ayuda con sinceridad. Cuando saludan a María, están colocándose bajo su manto maternal. Cuando dicen Jesús en ti confío, están haciendo un acto de fe. Cuando invocan al Espíritu Santo, están abriéndose a la acción de Dios, y todo eso prepara el corazón para una oración verdadera, profunda, transformadora. Y ahora, para terminar, quiero decir algo sobre la perseverancia. La vida de oración no es fácil. Habrá días en que rezarán el rosario con estas jaculatorias y sentirán una paz maravillosa. Habrá días en que no sentirán nada. Habrá días en que estarán tan distraídos que ni recordarán lo que rezaron. Es normal, es humano, pero no desistan. La fidelidad en la oración, incluso en la aridez, incluso en la distracción, tiene un valor inmenso ante Dios. Es como una pareja que está junta hace muchos años. No todos los días son apasionantes. No todos los días hay grandes emociones, pero hay fidelidad, hay compromiso, hay amor verdadero, y es ese amor fiel, perseverante, el que construye algo sólido, algo hermoso, algo eterno. Lo mismo sucede con la oración. No esperen que todos los días sean maravillosos. No esperen que siempre sientan la presencia de Dios de forma tangible, pero sean fieles. Recen todos los días, incluso cuando no apetezca. Usen estas jaculatorias para preparar el corazón, incluso cuando parezca que no están funcionando. Porque Dios ve el corazón, Dios ve el esfuerzo, y Él recompensa no con emociones, sino con crecimiento interior, con paz, con transformación gradual. Quizás no perciban cambios de un día para otro, pero si miran hacia atrás, después de meses, de años, rezando fielmente, verán que se convirtieron en personas diferentes, más pacientes, más serenas, más capaces de amar, más cercanas a Dios. Queridos amigos, al llegar al final de esta conversación, quiero que sientan no una presión, sino una invitación a experimentar, a intentar, a abrir el corazón. Comiencen hoy. Antes de rezar el rosario, deténganse por un momento, respiren y recen estas 5 jaculatorias con calma, con atención, con sinceridad. Señor, abre mis labios. Dios, ven en mi auxilio. Ave María, llena de gracia, Jesús, en ti confío. Espíritu Santo, ilumíname. Son palabras simples, pero llenas de poder, no porque sean mágicas, sino porque abren el corazón. Y cuando el corazón está abierto, Dios puede entrar. Cuando el corazón está preparado, la oración sucede. Y cuando oramos verdaderamente, somos transformados. No de la noche a la mañana, no con estruendo, sino silenciosamente, profundamente, eternamente. Que Nuestra Señora los acompañe en este camino, que Jesús sea su paz, que el Espíritu Santo sea su fuerza, y que descubran en la fidelidad de la oración diaria la alegría de estar en la presencia de Dios, que es el único bien que verdaderamente importa, el único que sacia, el único que permanece para siempre. O Cloud puede cometer errores, confira siempre las respuestas. Hay algo que llevo observando durante años en las personas que nacieron entre 1955 y 1965, algo que no aparece en los libros de psicología ni en los manuales de espiritualidad, pero que se revela en la mirada, en la forma de estar en el mundo, en esa inquietud silenciosa que muchos de ellos cargan sin saber explicar. Es como si llevaran una responsabilidad invisible, un peso que no pidieron, pero que sienten en el pecho cada vez que miran a su alrededor y ven el desorden del mundo. Y no es paranoia, no es exceso de sensibilidad, no es debilidad, es algo mucho más profundo, es el signo de un alma que vino al mundo con una misión particular, con un propósito que trasciende lo ordinario. Si naciste en esa década y alguna vez te preguntaste por qué siempre sentiste que debías hacer algo importante, por qué nunca lograste conformarte con una vida mediocre, por qué hay en ti una fuerza interior que surge precisamente cuando todo parece desmoronarse,
entonces esta palabra es para ti. Porque Dios no actúa por casualidades, y tu año de nacimiento no es un dato aleatorio en tu historia. Es una marca espiritual, un sello divino, una señal de que fuiste enviado aquí para algo que el mundo necesitaba y sigue necesitando ahora más que nunca. Cuando hablamos de propósito espiritual, no estamos hablando de destinos escritos en piedra ni de papeles que Dios nos impone como quien entrega una carga. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más humano. La disposición interior que cada alma trae consigo, la sensibilidad particular con que cada corazón fue moldeado, la misión que brota no de la obligación, sino de la propia naturaleza de quien somos. Y hay algo singular en las personas nacidas en esa década, algo que no se explica solo por la historia externa del mundo, sino por la historia interna del alma. Fueron años de transición, de cambios profundos, de un mundo que comenzaba a perder ciertas anclas y que necesitaba más que nunca de almas capaces de mantener encendida la llama de la verdad, de la serenidad, de la luz interior. No es que Dios tenga favoritos, no es que esas almas sean mejores o más puras que otras, pero cada generación trae consigo una vocación colectiva, un llamado que se manifiesta de formas diversas, pero que tiene una raíz común. Y esa generación, la que nació entre 1955 y 1965, vino al mundo en un momento en que la humanidad comenzaba a perder el sentido de lo sagrado, a olvidar la importancia del silencio interior, a cambiar la profundidad por la superficialidad. Y Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, envió almas capaces de recordar, de proteger, de mantener viva la llama de la verdad, incluso cuando el viento de la confusión soplaba fuerte. Tal vez te reconozcas en esto, tal vez desde niño hayas sentido que el mundo no tenía sentido de la forma en que los demás lo veían. Tal vez hayas cargado una tristeza inexplicable, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que había una verdad escondida que nadie quería ver. Tal vez hayas sido quien siempre percibía los dolores no dichos, quien sentía la tensión silenciosa en una habitación, quien comprendía sin que nadie necesitara explicar. Y tal vez te hayas preguntado por qué cargabas ese peso, por qué no podías simplemente vivir como los demás, despreocupado, ligero, sin esa responsabilidad invisible que nadie te pidió, pero que sientes en el pecho como si fuera tu misión más profunda. Esto no es paranoia, no es exceso de sensibilidad ni debilidad. Es un llamado, es la marca de un alma que vino al mundo con una vocación particular, la de ser guardián. Guardián no en el sentido de quien vigila con desconfianza, sino en el sentido de quien protege con amor, de quien mantiene encendida la llama de la verdad, de quien no se deja llevar por la corriente, sino que mantiene los pies firmes en la roca de la fe y la claridad interior. Cada año dentro de esa década trae consigo un matiz particular de ese llamado. No se trata de un horóscopo espiritual ni de una clasificación rígida, sino de una forma de comprender las diferentes maneras en que Dios actúa a través de las almas que Él mismo formó. Es como si cada año fuera un color diferente de la misma luz, una nota diferente de la misma melodía, una expresión particular del mismo amor divino. Los que nacieron en 1955 cargan el don del inicio. Son aquellos que abren caminos donde no había sendero, que dan el primer paso cuando todos están paralizados por el miedo. Su misión no es terminar las cosas, sino comenzarlas. Es aclarar el camino cuando todos están perdidos. Y eso exige un coraje muy particular, porque comenzar es siempre más difícil que continuar. Comenzar es enfrentar lo desconocido sin garantías, es confiar en Dios cuando todo parece incierto. Y esas almas nacieron con esa capacidad, con esa fuerza interior que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la propia fe que Dios plantó en sus corazones.
Ya los nacidos en 1956 traen el don del silencio. No el silencio vacío, sino el silencio pleno, aquel que escucha profundamente, que percibe lo que no fue dicho, que siente el dolor escondido detrás de la sonrisa forzada. Son almas que Dios usa para consolar a los que sufren, no con palabras vacías, sino con presencia serena. ¿Y cuántas veces el mundo necesita esto? ¿Cuántas veces una persona que sufre no necesita consejos, sino alguien que simplemente esté ahí, que escuche sin juzgar, que acoja sin exigir explicaciones? Esas almas nacieron para eso. Y muchas veces ni siquiera perciben cuánto su simple presencia ya es sanación para quienes están alrededor. Los que vinieron en 1957 son constructores de puentes. Son aquellos que Dios envía para unir lo que estaba separado, para reconciliar lo que estaba en conflicto, para traer armonía donde había división. Y esto no es facilidad de carácter ni falta de firmeza, es un don verdadero, una capacidad de ver ambos lados sin perder la claridad moral, de comprender sin justificar el error, de acercar sin ceder a la confusión. Son almas que el mundo tanto necesita, especialmente ahora, cuando todo parece empujar a las personas hacia extremos opuestos, cuando la polarización se convierte en norma y la capacidad de diálogo se pierde. Esas almas nacieron para mostrar que es posible unir sin perder la verdad, que es posible acercar sin traicionar la propia conciencia. En 1958 llegaron los guardianes de la sabiduría oculta. Son aquellos que comprenden lo que muchos no logran ver, que perciben las verdades profundas que el mundo moderno olvidó. No son arrogantes ni pretenciosos. Al contrario, muchas veces pasan desapercibidos, viven en discreción, pero cuando hablan, sus palabras tienen peso, tienen profundidad, tienen luz. Son almas que Dios usa para iluminar caminos, no con estruendo, sino con claridad serena. ¿Y cuántas veces ya te has encontrado con alguien así? Alguien que con pocas palabras iluminó algo que no lograbas comprender. Alguien que trajo claridad donde había confusión. Tal vez tú mismo seas esa persona y ni lo percibas, porque la verdadera sabiduría no se anuncia, solo brilla. Los nacidos en 1959 traen el don del hogar interior. Son aquellos que restauran corazones, que protegen ambientes emocionales, que crean refugio donde antes había desamparo, no necesariamente a través de grandes gestos, sino a través de pequeñas acciones cotidianas, de una palabra en el momento justo, de una presencia firme cuando todo parece desmoronarse. Son refugio para los perdidos, paz para los agitados, presencia firme para los desorientados, y esto es un don precioso porque el mundo está lleno de personas que tienen casa pero no tienen hogar, que tienen techo pero no tienen abrigo, que están rodeadas de gente pero se sienten profundamente solas. Y esas almas nacieron para mostrar que el verdadero hogar no es un lugar, sino una presencia. Es donde Dios habita a través de un corazón pacificado. En 1960 vinieron los guardianes del camino. Son aquellos que ven senderos donde otros solo ven confusión, que tienen la claridad necesaria para orientar almas perdidas. No porque lo sepan todo, sino porque confían en Dios y por eso logran ver con los ojos de la fe. Son almas que ayudan a otros a reencontrar dirección, no imponiendo caminos, sino iluminando posibilidades. ¿Y cuántas veces el mundo necesita esto? ¿Cuántas veces una persona está tan perdida que no logra ver ni el siguiente paso? Y esas almas nacieron para estar ahí, para mostrar que hay camino, que hay salida, que hay esperanza, incluso cuando todo parece un laberinto sin fin. Los nacidos en 1961 son guardianes del umbral. Nacieron para acompañar transiciones profundas, para estar presentes en los finales y en los comienzos, para amparar cambios difíciles. Son aquellos que Dios envía cuando alguien está atravesando una crisis, una pérdida, una transformación radical, no para resolver todo, sino para estar ahí, para sostener, para mostrar que no se está solo. Y esto exige un coraje muy particular, porque acompañar el dolor ajeno siempre es difícil. Pero esas almas fueron moldeadas para eso. Tienen una fuerza interior que no se estremece ante el sufrimiento, una serenidad que trae paz incluso en los momentos más oscuros.
¿Y cuántas veces ya fuiste esa presencia para alguien? ¿Cuántas veces estuviste ahí cuando alguien necesitaba, incluso sin saber qué decir, pero simplemente estando presente? Eso no es poco, eso es misión. En 1962 llegaron los guardianes del espejo. Son aquellos que Dios usa para revelar la verdad a quienes se esconden de sí mismos, no con dureza, sino con amor, no con juicio, sino con claridad. Su simple presencia lleva a las personas a ver el propio corazón, a confrontar lo que estaban evitando, a despertar a la propia verdad. Y esto no es cómodo. Muchas veces esas almas son incomprendidas, son rechazadas, porque nadie gusta de ser confrontado con la propia verdad. Pero es precisamente por eso que Dios las envió, porque sin verdad no hay transformación, sin claridad no hay crecimiento. Y esas almas nacieron para ser instrumento de esa claridad divina que, aunque a veces incomode, siempre libera. Los nacidos en 1963 son guardianes del fuego interno. Traen consigo una llama que impulsa, que anima, que despierta. Son aquellos que inspiran coraje en quienes perdieron la fuerza, que levantan a los caídos, que despiertan lo que estaba dormido. No con palabras vacías de motivación barata, sino con la autenticidad de quien carga una luz verdadera. ¿Y cuántas veces el mundo necesita esto? ¿Cuántas veces una persona está tan desanimada, tan incrédula, tan cansada, que necesita de alguien que le muestre que aún hay razón para continuar? Esas almas nacieron para eso, para mantener viva la llama de la esperanza, no como ilusión, sino como certeza fundada en Dios. En 1964 vinieron los guardianes del tiempo. Son aquellos que sienten los ciclos, que perciben cuándo algo debe comenzar, terminar, esperar o avanzar. Tienen una sabiduría muy particular sobre el momento justo de actuar. No por cálculo, sino por sensibilidad espiritual. Saben que hay tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para hablar y tiempo para callar, tiempo para actuar y tiempo para confiar. Y esto es un don raro, porque el mundo moderno perdió esa noción. Todo es urgente, todo es inmediato, todo es ya. Y esas almas nacieron para recordar que Dios actúa en el tiempo correcto, que la prisa es enemiga de la verdad, que hay una sabiduría profunda en respetar los ciclos de la vida. Y finalmente, los nacidos en 1965 son guardianes del velo, perciben lo que está más allá de lo visible. Dios les concedió la capacidad de intuir, de reconocer lo que muchos no ven. Caminan entre lo terrenal y lo espiritual, son puente entre mundos. Y esto no es misticismo vago ni espiritualidad genérica. Es una sensibilidad real, concreta, que se manifiesta de formas muy prácticas. Perciben cuando algo está mal, aunque todo parezca bien, sienten la presencia de Dios en momentos ordinarios, reconocen señales que otros ignoran. ¿Y cuántas veces ya sentiste esto? ¿Cuántas veces supiste algo sin saber cómo lo sabías? ¿Cuántas veces percibiste una verdad que tus ojos no veían, pero que tu corazón reconocía? Esto no es locura, es don. Pero aquí está el punto fundamental, lo que realmente importa. Nada de esto es determinismo. Nada de esto es destino cerrado. Nada de esto funciona como magia. Porque Dios no nos creó como piezas de engranaje, sino como personas libres, capaces de elegir, capaces de responder o no al llamado que Él coloca en nuestros corazones. Y esa es la diferencia esencial entre una visión espiritual verdadera y todas las modas pseudo-espirituales que invaden el mundo moderno. La diferencia está en la libertad, la diferencia está en la responsabilidad, la diferencia está en la necesidad de cooperación consciente con la gracia divina. Puedes haber nacido con un don particular, con una sensibilidad especial, con una vocación clara, pero si no cultivas ese don, si no educas esa sensibilidad, si no respondes a esa vocación, todo eso permanece como potencial no realizado. Es como una semilla que nunca germinó. Es como una luz que quedó escondida debajo del celemín. ¿Y cuántas veces sucede esto? ¿Cuántas personas cargan dones extraordinarios,
pero viven vidas mediocres porque nunca tuvieron el coraje de asumir quiénes realmente son. ¿Cuántas almas fueron llamadas para misiones importantes, pero eligieron el camino fácil de la mediocridad porque tenían miedo de lo que eso les exigiría? La verdadera ley de atracción, si es que podemos usar esa expresión, no funciona como pensamiento mágico. No se trata de visualizar y esperar que el universo entregue lo que deseas. Es algo mucho más profundo y mucho más exigente sobre ordenar el corazón, aclarar las intenciones, alinear la voluntad con la verdad y entonces actuar con coherencia. Porque aquello que atraes a tu vida no es fruto de tus deseos superficiales, sino de tu estado interior real. Si cargas miedo, atraerás situaciones que confirman ese miedo. Si cargas rencor, atraerás conflictos. Si cargas confusión, atraerás más confusión. Pero si cultivas paz interior, si trabajas por la claridad moral, si buscas la coherencia entre lo que crees y lo que vives, entonces sí, comenzarás a atraer a tu vida aquello que verdaderamente te corresponde, aquello que Dios desea para ti, aquello que tu misión exige, y esto no es automático, no es instantáneo, no es cómodo, es un trabajo profundo de formación interior, de educación de la voluntad, de purificación de las intenciones. Es aprender a distinguir entre lo que quieres y lo que necesitas, entre lo que tu ego desea y lo que tu alma busca, entre lo que te da placer inmediato y lo que te da paz duradera. Y esa distinción solo se aprende con el tiempo, con la oración, con la reflexión honesta, con la disposición de confrontar la propia verdad, por más incómoda que sea. Muchas personas de la generación nacida entre 1955 y 1965 pasaron décadas sin comprender esta misión. Vivieron como si fueran personas comunes, como si no hubiera nada particular en sus almas, y sufrieron por eso. Sufrieron porque había una fuerza interior que no encontraba expresión. Sufrieron porque sentían un llamado que no sabían nombrar. Sufrieron porque intentaban vivir como los demás, pero algo dentro de ellas no se conformaba con la mediocridad. Y ese sufrimiento no fue en vano. Fue precisamente ese sufrimiento lo que las preparó, lo que las maduró, lo que las hizo capaces de ejercer la misión para la cual nacieron. Porque una cosa es nacer con un don, otra cosa es estar preparado para usarlo. Y la preparación viene a través de la vida, a través de las experiencias, a través de las caídas y los levantamientos, a través de los errores y las correcciones, a través del sufrimiento asumido con sentido, a través de la confianza mantenida, incluso cuando todo parecía perdido. Todas aquellas veces en que sentiste que no aguantabas más, pero continuaste. Todas aquellas veces en que todo se desmoronaba, pero mantuviste la fe. Todas aquellas veces en que el mundo te decía que estabas equivocado, pero algo dentro de ti sabía que estabas en el camino correcto. Todo eso no fue pérdida de tiempo, todo eso fue preparación. Y ahora, en este momento de la vida, muchas de esas almas están finalmente comprendiendo, están finalmente reconociendo lo que siempre supieron en el fondo del corazón. Están finalmente aceptando la responsabilidad que cargan, y esto no es carga, es liberación. Porque no hay nada más pesado que vivir contra la propia naturaleza, no hay nada más cansador que intentar ser quien no eres, no hay nada más asfixiante que negar el propio llamado. Pero aceptar ese llamado exige algo muy concreto. Exige que dejes de vivir en automático. Exige que dejes de simplemente reaccionar a la vida y comiences a vivir de forma intencional. Exige que asumas conscientemente quién eres, lo que cargas, lo que Dios espera de ti. Y esto no es fácil, porque asumir quién eres significa también asumir las consecuencias de eso. Significa vivir de forma diferente, significa hacer elecciones que tal vez te separen de la mayoría, significa tener el coraje de ser luz incluso cuando todos prefieren la oscuridad. Piensa en esto por un momento. Si realmente eres un guardián, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que no puedes vivir como si no lo fueras, significa que tienes responsabilidades que otros no tienen.
Significa que serás llamado a estar presente en momentos difíciles, a mantener la claridad cuando todos están confusos, a ser firme cuando todos están vacilando. Y esto te costará tiempo, te costará energía, te costará renuncias, pero también te dará algo que nada más puede dar: la paz de estar viviendo de acuerdo con tu verdad más profunda. Y aquí está algo fundamental que el mundo moderno olvidó. La verdadera paz no viene de tener todo bajo control, no viene de conseguir todo lo que deseas, no viene de evitar el sufrimiento. La verdadera paz viene de estar alineado con tu misión. Viene de saber que estás haciendo lo que debes hacer. Viene de confiar en que incluso cuando todo parece salir mal, estás en el camino correcto porque estás siguiendo el llamado que Dios colocó en tu corazón. Y esa paz es lo que realmente buscas, no las cosas, no los éxitos, no los reconocimientos, sino esa serenidad profunda que viene de saber que tu vida tiene sentido, que tu existencia importa, que estás cumpliendo el propósito para el cual naciste. Y cuando tienes esa paz, todo lo demás se ajusta. No mágicamente, no instantáneamente, sino naturalmente, orgánicamente, como fruto de una vida bien vivida, de un corazón bien ordenado, de una voluntad bien educada. Mira tu vida hasta aquí. Mira todos los momentos en que sentiste que algo mayor te guiaba. Mira todas las veces en que fuiste instrumento de Dios sin ni siquiera percibirlo. Mira todas las personas que fueron tocadas por tu presencia, por tu palabra, por tu simple existencia, y reconoce que eso no fue casualidad. Reconoce que hay un hilo conductor atravesando toda tu historia. Reconoce que Dios te preparó para algo, te formó para algo, te llamó para algo. Y ese algo no está en el futuro distante, está aquí, ahora, en este momento, en esta fase de la vida. Porque esta es la hora de asumir conscientemente lo que siempre supiste inconscientemente. Esta es la hora de dejar de dudar de ti mismo, de dejar de compararte con los demás, de dejar de querer ser quien no eres. Esta es la hora de aceptar con humildad y con gratitud el don que Dios te dio y de usarlo no para gloria propia, sino para el bien de los demás, para la construcción del reino, para la transformación del mundo. Y no se trata de hacer cosas grandiosas, no se trata de ser reconocido o aplaudido, se trata de hacer lo que te corresponde hacer donde estás, con quien está a tu alrededor. Se trata de ser fiel en lo pequeño, porque es en lo pequeño donde Dios actúa. Se trata de mantener encendida la llama de la verdad en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Se trata de ser presencia serena en medio del caos, voz de claridad en medio de la confusión, luz discreta en medio de la oscuridad. Y cuando vives así, algo extraordinario sucede. Comienzas a atraer a tu vida aquello que realmente te corresponde. No porque estés visualizando o deseando, sino porque estás siendo quien realmente eres. Y la vida, que es sabia, reconoce eso. Las personas correctas comienzan a aparecer. Las oportunidades correctas comienzan a surgir. Los caminos correctos comienzan a abrirse. No por magia, sino por coherencia. Porque cuando estás alineado con tu verdad más profunda, con tu misión real, todo en ti conspira a favor de esa misión. Tu energía cambia, tu presencia cambia. Tu forma de ver el mundo cambia y el mundo responde a eso. Pero hay algo que necesitas entender. Ese alineamiento no elimina el sufrimiento, no te ahorra las dificultades, no hace tu vida fácil. Lo que hace es dar sentido al sufrimiento, dirección a las dificultades, propósito a tu vida, y eso lo cambia todo. Porque una cosa es sufrir sin saber por qué, sintiendo que tu dolor es inútil, que tu lucha no lleva a nada. Otra cosa completamente diferente es sufrir sabiendo que ese sufrimiento tiene sentido, que te está formando, que te está preparando para algo mayor. Y mira, si naciste entre 1955 y 1965, ya sufriste mucho, ya pasaste por muchas cosas, ya caíste y te levantaste innumerables veces. Y tal vez haya momentos en que piensas, ¿para qué todo esto? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanta lucha? Y la respuesta es esta: para que estuvieras preparado para este momento.
para que tuvieras la profundidad necesaria, para que tuvieras la claridad necesaria, para que tuvieras la fuerza necesaria, porque misiones importantes exigen preparación profunda. Y Dios no te ahorró el sufrimiento, pero te acompañó en cada momento de él. Te sostuvo cuando pensabas que ibas a caer, te levantó cuando caíste. Ahora es hora de confiar. Es hora de soltar el control. Es hora de dejar de intentar entender todo, de dejar de exigir garantías, de dejar de querer tener certeza absoluta antes de dar el siguiente paso, porque la fe no funciona así. La fe es dar el paso incluso sin ver el suelo, es confiar incluso sin tener certeza, es seguir adelante incluso cuando todo parece incierto. Y tienes esa fe. Tal vez no lo percibas, pero la tienes. Porque estás aquí, aún de pie, aún buscando, aún dispuesto a comprender, y eso ya es señal de que la llama interior nunca se apagó. Aquel peso que cargas, aquella responsabilidad silenciosa, aquella certeza inexplicable de que debes hacer algo importante, todo eso es real. No es paranoia, no es ilusión, no es exceso de sensibilidad, es llamado divino, es misión confiada, es propósito inscrito en tu alma antes incluso de que nacieras. Y Dios está esperando que aceptes eso, no con miedo, no con angustia, sino con paz, con serenidad, con la certeza de que Él no te llamaría para algo sin darte los medios necesarios para cumplirlo. Y los medios ya están en ti, siempre estuvieron. Todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, todo lo que sufriste, todo lo que superaste, todo eso fue preparación. Ahora es hora de usarlo. Es hora de dejar de dudar y comenzar a confiar. Es hora de dejar de esconderte y comenzar a brillar. Es hora de asumir tu lugar, no con arrogancia, sino con humildad. Porque asumir tu lugar como guardián no es colocarte por encima de los demás, es colocarte al servicio de los demás. Es reconocer que tienes algo que ofrecer y ofrecerlo con generosidad, sin esperar reconocimiento, sin exigir gratitud, simplemente porque es eso lo que naciste para hacer. El mundo te necesita. Necesita tu serenidad en medio del caos. Necesita tu claridad en medio de la confusión. Necesita tu fuerza en medio de la debilidad generalizada. Necesita tu luz en medio de la oscuridad creciente. Y puedes pensar, pero soy solo una persona, ¿qué puedo hacer? Y la respuesta es, puedes hacer lo que te corresponde hacer. Puedes ser luz donde estás. Puedes ser instrumento de Dios en tu pequeña esfera de influencia. Y eso no es poco, eso es todo. Porque si cada guardián cumpliera su misión donde está, el mundo sería completamente diferente. Pero para eso necesitas 3 cosas fundamentales. Primera, claridad interior. Necesitas saber quién eres, qué cargas, qué Dios espera de ti. Y esa claridad viene de la oración, de la reflexión, de la disposición de mirar hacia adentro con honestidad. Segunda, coherencia moral. Necesitas vivir de acuerdo con lo que sabes ser verdad. No puedes predicar una cosa y vivir otra. No puedes exigir a los demás lo que tú mismo no practicas. Tercera, confianza en Dios. Necesitas soltar el control, dejar de intentar hacer todo solo, reconocer que eres instrumento, no autor, que Dios actúa a través de ti, pero no depende de ti, que tu misión es importante, pero el resultado no está en tus manos, está en las suyas. Y cuando tienes esas 3 cosas, claridad, coherencia y confianza, todo se transforma. No porque cambias el mundo, sino porque te cambias a ti mismo. Y cuando te cambias a ti mismo, tu presencia cambia. Y cuando tu presencia cambia, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. No dramáticamente, no espectacularmente, sino silenciosamente, profundamente, verdaderamente. Entonces hoy, si esta palabra te tocó, si algo dentro de ti reconoció verdad en lo que fue dicho, no dejes pasar. No vuelvas al automático. No ignores el llamado una vez más, porque llega un momento en la vida en que Dios te coloca ante una elección clara. O asumes quién eres, o continúas fingiendo ser quien no eres. Y esa elección tiene consecuencias. No castigos divinos, sino consecuencias naturales.
porque vivir contra la propia naturaleza cobra su precio, cobra en ansiedad, en insatisfacción, en sensación de vida desperdiciada. Pero si eliges aceptar, si eliges asumir, si eliges responder al llamado, algo maravilloso sucede. Finalmente descansas. No porque tu vida se vuelva fácil, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de intentar ser quien no eres. Dejas de comparar tu misión con la de los demás. Simplemente aceptas lo que Dios te dio, agradeces por ello y lo usas de la mejor forma posible. Y esa aceptación trae una paz que el mundo no puede dar. Trae una serenidad que no depende de las circunstancias. Trae una alegría profunda que no se confunde con euforia superficial. Es la paz de quien sabe que está en el camino correcto. Es la serenidad de quien confía en Dios incluso cuando no entiende todo. Es la alegría de quien está viviendo de acuerdo con su verdad más profunda. Este es el mensaje que Dios quiere que escuches hoy. No viniste al mundo por casualidad. No naciste en esa década por coincidencia. Cargas una misión que es solo tuya, una marca espiritual que te distingue, un llamado que espera tu respuesta, y ese llamado no es carga, es liberación, no es peso, son alas. No es obligación, es realización. Porque no hay nada más liberador que ser quien realmente eres. No hay nada más ligero que vivir de acuerdo con tu propia verdad. No hay nada más realizador que cumplir el propósito para el cual naciste. Y ese propósito está aquí, ahora, esperando que lo asumas con serenidad, con gratitud, con la certeza de que Dios no te llamaría para algo sin darte todo lo que necesitas para cumplirlo. Ya es hora de recordar quién eres. Ya es hora de aceptar lo que cargas. Ya es hora de brillar con la luz que Dios colocó en ti. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzindlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sezilungile. Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sezilungile. Impilo iwuhambo ingoma esikula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushungushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sezilungile. Impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushungushu ukhona ubuhlobo ongatholakala
njengokukhala kwezinto nokunanela kuduza ingqondo.